Vamos a tener a bien, se ha detenido momentito, momento mis hermanos, vamos a presentar nuevamente la pantalla. Sé que en esta semana han estudiado un tema muy importante que tiene que ver con la mayordomía cristiana. Ese tema de la mayordomía cristiana es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Es un tema de mucha bendición para cada uno de nosotros y necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos dé su bendición para poder comprender el tema de la mayordomía con bendición. Hay un texto de introducción que leyó el querido pastor Sandoya y ese texto de introducción lo encontramos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y el versículo 42. La palabra dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Si ustedes se dan cuenta, mis apreciados hermanos, aquí hay una pregunta. ¿Y quién hace esta pregunta? La hace el Dios del cielo, la hace la divinidad. Esta es una historia muy hermosa que nuestro Señor Jesús presenta en su tiempo, haciendo mención de la obra de un mayordomo. Existen dos tipos de mayordomos. Está el mayordomo fiel y está el mayordomo infiel. Y hay una pregunta muy importante que el Señor Jesús menciona en la Escritura, como ya lo mencionamos, el Evangelio de Lucas 12:42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Noten esto, Dios necesita de un mayordomo. Ese mayordomo que Dios lo va a colocar en su casa. Dios pondrá a ese mayordomo en su casa para que a tiempo les pueda dar su ración, para que el alimento esté a tiempo, para que el alimento sea un alimento que pueda sustentar, que lleve todos los nutrientes necesarios para que los que habitan en casa, en la casa del Señor, puedan tener un alimento sólido, un alimento nutritivo. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Vamos a analizar este punto. En primer lugar, vamos a encontrar de que las Sagradas Escrituras nos mencionan acerca de un mayordomo. La palabra mayordomo viene del latín que quiere decir mayor, es decir, igual al superior. Es el principal, es el jefe. Y la palabra domus o domo es igual a casa. Entonces vamos a sacar nosotros la interpretación de un mayordomo de acuerdo a el significado en latín. Entonces, si mayor quiere decir superior y domus o domo quiere decir casa, la palabra del Señor cuando nos habla de un mayordomo nos está mencionando que es el superior de la casa, que es el principal de la casa, que es el jefe de la casa, que es el amo de las llaves, el que tiene las llaves, el que puede dejar entrar y salir. Ese es un mayordomo. Pero vamos a ver en hebreo, la palabra mayordomo quiere decir zar y dice la definición, aquel que está a la cabeza. Otra definición, se trata de un superintendente o administrador de los bienes de la casa de otro. Quiere decir que la casa no es del mayordomo. El mayordomo fue contratado por un superior. El mayordomo es un administrador de los bienes de la casa de un hombre importante, de un ser importante, de un rey puede ser también, de un príncipe. Otro punto principal de definición dice, un mayordomo es el sirviente principal de una casa, encargado de la economía y de la organización del servicio. Muy interesante esto. Punto número
4. Ya lo miramos, sirviente principal de una casa, encargado de la economía y de la organización del servicio. Punto número 5, encargado de la administración. Punto número 6, administrador de la casa y las finanzas de un rey en la Edad Media. A ese se le llamaba un mayordomo. En la Edad Media, el que administraba la casa y las finanzas de un rey. Otra definición, sirviente o encargado del servicio en general de la casa de un rey. Es la persona de más confianza en la casa de un hombre, importante, que le da la administración de todos sus bienes. Un mayordomo es un criado, es un siervo, es un administrador. Interesante cuando nosotros vemos estos puntos de un mayordomo, el significado de un mayordomo, y creo que quedó bien claro en la mente de nuestros queridos hermanos. Durante esta semana, la Asociación Panameña ha estado estudiando el tema de mayordomía. Y en esta oportunidad nosotros queremos cerrar este evento con el tema una mayordomía con bendición. Para poder tener la bendición en una mayordomía, yo debo de entender el significado de un mayordomo. Y ya nos dimos cuenta que un mayordomo es la persona de mayor confianza en la casa de un rey. Querido hermano y querida hermana, cuando tú aceptaste venir a la iglesia, el Señor te hace mayordomo de su iglesia, de su casa. Y luego tú empiezas a recibir responsabilidades locales en una iglesia local. ¿Cómo es tu mayordomía en tu iglesia local? En cualquier cargo donde el Señor te ha puesto. Puede ser director de iglesia, puede ser secretario, puede ser tesorero, puede ser director de escuela sabática, director de jóvenes, diáconos. ¿Cómo es tu mayordomía en la casa del Señor? Y el Señor te puede regalar otros privilegios de poder colocarte de mayordomo de algún cargo superior. Puede ser en una asociación, puede ser en una unión, puede ser en una división o puede ser en la conferencia general. El Señor nos llama a nosotros como mayordomos. Un mayordomo no es un rey en la iglesia. Un mayordomo es un administrador, es un criado, es un siervo, es uno que está al servicio de todos. Muy importante. Y los pastores fuimos puestos para servir al pueblo del Señor. Y el Señor nos ha puesto como mayordomos, no como el mundo lo presenta, no como los jefes de allá afuera en el mundo. Nosotros no somos jefes de nadie, nosotros somos siervos del Señor. Y es muy importante que podamos entender estos textos bíblicos. Veamos algo más. El texto nuevamente lo repetimos. Lucas 12:42, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Vamos a ver esta comparación en este cuadro que tenemos. Un mayordomo es un siervo. El Señor es nuestro Dios. La casa representa la iglesia donde tú puedes o llevas una mayordomía en la iglesia. Si eres presidente de asociación, toda la iglesia está bajo tu responsabilidad. Aún la economía de la iglesia, tú eres responsable de que la economía de la iglesia esté con una bendición. Si eres líder de la iglesia a nivel nacional de un país, eres responsable de la doctrina, eres responsable de la espiritualidad de la iglesia en tu lugar donde el Señor te puso como mayordomo. Pero también esa casa representa mi cuerpo. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo es la mayordomía que yo llevo con mi cuerpo? ¿Cómo invierto los talentos? ¿Cómo está mi influencia? ¿Cómo está el don del habla? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo están mis sentimientos bondadosos? Mis pensamientos, el dinero que yo tengo. ¿Cómo están todos esos talentos que el Señor me ha dado? ¿Cómo estoy llevando una mayordomía en mi cuerpo, mis queridos hermanos? Pero también esa casa representa a la familia. ¿Cómo es tu mayordomía en tu casa, querido hermano y querida hermana? ¿Tú tienes un presupuesto en tu casa y en donde ese presupuesto el mejor socio es Dios? Solamente tú lo sabes. Pero hay algo muy importante. El tiempo es una organización y la ración es el pan espiritual.
Hay características especiales de los mayordomos y hay dos características principales, hermanos. Número uno, Dios quiere mayordomos fieles y número dos, mayordomos prudentes. Vamos a buscar la definición de mayordomo fiel. Vean quién es una persona fiel. Se aplica a las personas, a la persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. ¿Recuerdan quién es el mayordomo fiel? Dice la escritura, y prudente. La persona fiel es aquella persona constante que se ajusta a los códigos de trabajos establecidos. Los códigos de trabajos establecidos en la iglesia aparecen 5. La palabra del Señor, la Biblia, los testimonios del Espíritu de profecía, el manual de la iglesia, los principios de fe y las resoluciones mundiales. Nos ajustamos a esos códigos de trabajo establecidos por Dios para su iglesia. Número 3, que cumple sus compromisos, exacto conforme a la verdad. Interesante. Número 4, no cambia en medio de la adversidad. Número 5, que cumple de forma exacta su función. Ese es el mayordomo fiel. Vean cuán abarcante es la palabra fiel. Es leal, es firme, es constante, es devoto, es seguidor, es fiable. Este mayordomo es fiable. Se le confían los secretos más grandes, más delicados. Y este mayordomo no menciona los secretos a nadie. Guarda los secretos en su corazón y se los presenta a Dios. Qué tristeza da ver mayordomos que cuando viene un miembro, un alma, tal vez angustiada por el pecado, que está pasando por unas terribles tentaciones y confía en algún mayordomo de la iglesia, puede ser un pastor, puede ser un anciano, puede ser un director de iglesia o puede ser una diácona, una hermana, y esta hermana no tiene esa fidelidad de guardar los secretos y comienza a mencionar cuánto daño se hace, mis hermanos. Por eso este mayordomo es fiel, es leal, firme, constante, devoto, seguidor fiable, exacto, verdadero, fidedigno, puntual, verídico. Recuerden, dos características pide el Señor de los mayordomos: fiel y prudente. Estamos viendo la definición de fiel. Ahora vayamos a ver la definición de prudente, que pone cuidado, moderación o sensatez al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daños. Persona que actúa de manera cuidadosa. Noten esto. Se trata de personas que muestran un comportamiento moderado. No es imprudente. La palabra prudente es lo contrario de imprudente. Es una persona cuidadosa. Y vean los sinónimos de prudente. Es avisado, es previsor, es advertido, es precavido, es cauteloso, es astuto, sensato, cauto, circunspecto, discreto, juicioso, cuerdo, mesurado, reflexivo. Interesante los sinónimos que menciona el diccionario de la Real Academia Española con relación a la palabra prudente. ¿Recuerdan ustedes dos características que pide el Señor de sus mayordomos? Fiel y prudente. Si tenemos esas dos características, una mayordomía que el Señor nos va a dar va a ser una mayordomía de acuerdo a su voluntad. Solamente dos características que abarcan mucho, mis queridos hermanos. Patriarcas y Profetas, página 529. Dice el escrito inspirado: Dios ha convertido a los hombres en sus mayordomos. La propiedad que Él ha colocado en sus manos son los medios que ha provisto para la difusión del Evangelio. A los que demuestren ser fieles mayordomos, Él les encomendará mayores cometidos, dice el Señor. Yo honraré a los que me honran. Queridos hermanos, todos manejamos una mayordomía del Señor en la iglesia. Alguien puede decir, pero gracias a Dios yo no soy miembro de iglesia. Y yo te voy a decir, querido hermano y querida hermana,
Tú que visitas la iglesia del Señor, el Señor te ha puesto de mayordomo en tu vida. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué haces con el tiempo? ¿Qué haces con el sábado? ¿Qué hacen con los recursos económicos que el Señor te da? Todo lo que viene a nuestras manos le pertenece a Dios. David dijo, de Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El profeta, uno de los profetas menores, mencionó también, de Jehová mía es la plata y el oro, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Dios honra a los mayordomos fieles y aquellos que tengan una mayordomía fiel, Dios los colocará en otros puestos de confianza de mayores cometidos, porque Dios va a honrar a los que le honran. Estamos honrando nosotros a Dios en nuestra mayordomía, en nuestras diferentes áreas, en tu vida, en tu casa y en la iglesia. ¿Cómo es tu mayordomía, querido hermano? ¿Quieres que Dios te honre? Dios nos ha convertido en mayordomos y todo lo que viene a nuestras manos pertenece al Señor. Y Dios quiere que nosotros podamos buscar al mejor socio. Y yo quiero decirte a ti en esta mañana, el mejor socio que nosotros tenemos es Dios. ¿Cuántas personas comienzan un negocio, comienzan una empresa y tienen diferentes socios? ¿Y cuántas veces han quedado en la bancarrota porque sus socios fueron infieles? Querido hermano y querida hermana, yo te invito en este momento para que tú te hagas socio de Dios. El socio que nunca te va a defraudar se llama Dios. Dios es el socio de todo, es el mejor socio que nosotros podamos tener. Él no te va a fallar, Él no te va a robar, Él te va a dar bendiciones hasta que sobreabunden. Pero necesitamos honrar al Señor para que Él nos pueda honrar. Interesante. Ahora regresamos a Lucas capítulo 12 y versículo 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquel mayordomo que cumple fiel con su mayordomía, el Señor lo colocará sobre todos sus bienes y le dará mayores bendiciones. Muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto. Ministerio Médico, página 231, nos habla de una mayordomía que tiene que ver con economía. La economía es una ciencia muy valiosa. Noten esto. Cómo la sierva del Señor menciona acerca de la economía y la llama como una ciencia. La economía es un conocimiento muy valioso que nosotros necesitamos entender y comprender. Y es aquí donde radica muchas veces el problema de muchas familias, de muchas personas y aún de la administración de muchas iglesias locales y de muchas asociaciones, uniones o división o conferencia general. Cuando no entendemos los principios básicos de una economía que Dios pide con bendición, nosotros podemos cometer los errores más grandes y no podemos cumplir con la voluntad del Señor. Recuerdan, anteriormente mencionábamos que el Señor nos colocó como mayordomos y hay dos cosas que el Señor nos pide a nosotros: de ser mayordomos fieles y prudentes. Dios nos puso para que podamos nosotros administrar nuestra vida, la iglesia y nuestra familia. ¿Cuántas familias hoy en día, mis queridos hermanos, están con deudas grandes porque no entienden el tema de la economía, no entienden el tema de la mayordomía? La economía es una ciencia muy valiosa. Eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Una ciencia muy valiosa. Interesante, mis queridos hermanos. Veamos lo que dice Mayordomía Cristiana, página 157. Muchos desprecian la economía, confundiéndola con la tacañería y la mezquindad. Noten esto: tacañería y mezquindad.
pero la economía se aviene perfectamente con la más amplia liberalidad. Efectivamente, sin economía no puede haber verdadera liberalidad. Hemos de ahorrar para poder dar. Noten esto, qué interesante. ¿Cuántos hermanos en la iglesia desprecian la economía y la confunden con tacañería y mezquindad? En el plan de Dios, mis queridos hermanos, cuando lo único que tenemos lo ponemos en las manos de Dios, que Él sea nuestro socio, eso que tú tienes en la mano se va a multiplicar. ¿Recuerdan el milagro de los peces y los panes? ¿Cuántos peces tenía el Señor Jesús y cuántos panes? Y en sus manos, queridos hermanos, en las manos de Cristo, esos peces y esos panes se multiplicaron y alimentaron en una oportunidad a 3,000 personas y en otra oportunidad a 5,000 personas. Cuando tú colocas lo que tienes en la mano del Señor, el Señor te va a bendecir. Y es muy importante ver, sin economía no puede haber verdadera liberalidad. Hemos de ahorrar para poder dar. La tacañería, la mezquindad, la miseria, la solidez, el egoísmo, la codicia y la ambición son los que estorban la verdadera benevolencia sistemática y que una mayordomía pueda tener bendición. Por favor, subrayen eso. También en Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 271, Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada. Interesante. Y oigan este consejo, mis queridos hermanos. Cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. ¿Cuántos hermanos les estorban las monedas? En la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, hay 3 parábolas. Y en ese Evangelio de Lucas, capítulo 15, cuando yo voy a estudiar esas 3 parábolas, yo encuentro la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, pero también aparece la parábola de la moneda que se perdió. ¿Cuánto valor tiene una moneda para esa mujer? También en la mayordomía, en la economía que tú tengas en diferentes aspectos de tu vida. Puede ser en tu familia, puede ser en tu vida personal o en tu iglesia, en la administración de una iglesia, de una asociación. Necesitamos cuidar los centavos y los pesos se cuidarán solos. Interesante lo que dice la sierva del Señor. Son los centavos aquí, los centavos allá, gastados para esto, para aquello y lo demás allá, que pronto suman pesos. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito, ahorre sus centavos y pague sus deudas. Noten cómo dice la sierva del Señor, con los centavos yo puedo pagar mis deudas. Esos centavos pueden ser esas fugas pequeñas, esas gotas de agua que tal vez están allí constantes y constantes, pero a la larga suman pesos, suman dólares, suman una cantidad cuantiosa y entonces yo no voy a pagar mis deudas. Interesante consejo de la sierva del Señor. Ahora vayamos a ver otro punto muy importante. Veamos lo que Jesús presentó en Lucas 14, 28 al 30. Y noten una pregunta. ¿Recuerdan la pregunta de Lucas 12, 42? Y el Señor dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al quien el Señor pondrá en su casa para que les dé su ración a su tiempo? Una pregunta. Ahora aquí en Lucas 14, 28 al 30, el Señor Jesús nuevamente hace una pregunta. ¿Y quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero al calcular los gastos y ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el fundamento no pueda acabarla y los que lo vean se burlen de él, diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. Queridos hermanos, cuando yo leo este texto bíblico y comparo los diferentes términos y conceptos de economía, de contaduría, yo me sorprendo cómo la Biblia nos menciona
que en cualquier proyecto que yo pueda tener, necesito un presupuesto. Y en este texto bíblico, el Señor Jesús presenta algo real, mis queridos hermanos. Aquel que quiera comenzar un proyecto, en primer lugar, lo que tiene que hacer es calcular sus gastos. Noten, se sienta primero y calcula sus gastos. El calcular sus gastos equivale a tener un presupuesto. Y vamos a ver esto más adelante para poder entenderlo. Ahora veamos esto. Repetimos el texto bíblico. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre? ¿Qué representa esa torre? ¿Esa torre representa mi hogar, tu familia? ¿Cuántos jóvenes van al matrimonio y se quieren casar? Pero uno de los enemigos número uno del fracaso de muchas familias es que esa torre, esa economía, esas finanzas de esas familias lamentablemente no prosperan. ¿Y cuántos problemas no hay? ¿Cuántos dolores de cabeza sobre el esposo y sobre la esposa? Porque lamentablemente tanto el hombre y la mujer no fueron buenos mayordomos, ni en su casa cuando estaban con sus padres. Tal vez sus padres les daban dinero, pero lo gastaban en algo que no era útil. No proveyeron para el futuro. ¿Cuántas empresas? Esa torre representa una empresa. Se vienen a la bancarrota porque no calcularon sus gastos. Puede ser un negocio personal, puede ser una carrera, una vida, gastos propios. Puede ser una iglesia, puede ser un trabajo. Esa torre representa esto. Y algo muy importante, dice edificar. ¿Qué representa la palabra edificar? Edificar quiere decir un presupuesto. Yo necesito un presupuesto. Un presupuesto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Muy importante calcular en este presupuesto para poder edificar en tres fases: corto, mediano y largo plazo. Corto, mediano y largo plazo. Muy importante que nosotros podamos comprender esto, mis queridos hermanos. Si nosotros no entendemos estos procedimientos, nosotros podemos fracasar en la vida. Y es muy importante que en este tiempo de crisis que estamos viviendo, cada familia, cada persona individualmente tiene que colocar su vida en las manos del Señor. Tiene que hacer lo mejor para poder calcular si quiere edificar una torre. Ya miramos aquí que representa una torre: edificar y calcular. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Veamos esto, hermanos, en una forma general para que un mayordomo pueda entender qué quiere decir estos cuadros. Vamos a hacer estos cuadros aquí para que ustedes puedan entender. ¿Qué pasa si los productores, aquí tengo los productores menos consumidores? Siempre en una economía yo voy a tener una producción y voy a tener un consumo. Y si ustedes notan aquí, el cuadro de productores es mayor que el cuadro de consumidores. ¿Pero por qué resto? Porque la producción debe de ser mayor al consumo. El consumo siempre me va a restar la producción. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si la producción es mayor al consumo, va a suceder lo siguiente: producción menos consumo. Si es mayor la producción, esto me va a dar una ganancia. Y la ganancia, como resultado, me va a dar una multiplicación. Eso así de sencillo. Pero ahora noten en el segundo cuadro que aparece: la producción menos consumo. Noten este cuadro, por favor, mis queridos hermanos. ¿Quién es mayor en este segundo cuadro? ¿Producción o consumo? Consumo es mayor que producción. Y siempre el consumo va a restar a la producción. ¿A qué equivale esto? Si yo le quito a la producción el consumo, que es mayor el consumo que la producción, ¿cuál va a ser el resultado? Aquí me va a dar una pérdida. Y cuando hay pérdida, ¿a qué recurren los mayordomos cuando hay una pérdida? Los mayordomos recurren a la deuda y comienzan a endeudarse con una persona, con otra persona, con otra persona y con otra persona. Pero ¿dónde está el problema? El problema no está en la pérdida ni en la deuda. El problema está en que el mayordomo debe de cuidar los centavos.
Esos centavos que se van de un lado, de otro lado, de otro lado, que está haciendo que su consumo sea mayor a su producción. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este mayordomo va a tener una pérdida y la pérdida lo va a llevar a una deuda. Aquí tengo dos tipos de mayordomos. Un mayordomo que produce más de lo que consume. Este es un mayordomo fiel y prudente. Pero también tengo un mayordomo que consume más de lo que produce. Si consume más de lo que produce, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser una pérdida, va a ser una deuda y va a llevar al fracaso una empresa, su hogar, su vida o su misma iglesia, la misma iglesia del Señor. Interesante esto. Estos productores, vayamos a verlo aquí desde este punto de vista, estos productores son una familia, está el esposo y la esposa, y los hijos y los nietos pueden llegar a ser con el tiempo también productores. Los consumidores en una familia, prioritarios, lo principal, alimentación, salud, vivienda, vestimenta, educación, comodidad y varios. Se dan cuenta que van de último los que no son prioritarios. Pero ¿cuántas veces en una familia la comodidad, la vestimenta y varios gustos innecesarios están en primer lugar? ¿Cuántos se niegan un buen alimento por comprarse un teléfono de marca? ¿Cuántos se niegan un alimento, salud o vivienda por comprar algo innecesario? ¿Y cuántos toman de lo que le pertenece al Señor? Le roban a Dios en los diezmos y en las primicias por algo innecesario, diciendo que Dios los va a perdonar, diciendo que Dios tendrá misericordia. No, mis queridos hermanos, si el consumo es mayor que la producción, esto me va a dar una pérdida y la pérdida me va a dar una deuda. ¿Cuántos están endeudados con bancos, con cooperativas o con hermanos o con familiares? Y a veces se esconden porque les da pena, porque no tienen de dónde sacar dinero para pagar. Yo quiero pedirte en este momento, querido hermano y querida hermana, nota bien los textos bíblicos que hemos tocado. El Evangelio de Lucas, capítulo 12 y el capítulo 14. Lucas 12, un mayordomo fiel y prudente. Y Lucas 14, el que quiera construir una torre debe de conocer, debe de calcular para no incurrir en pérdidas ni en deudas. Y hoy hay un fenómeno terrible, hermanos. Todas aquellas personas que han sido siempre mayordomos infieles, es decir, que gastan innecesariamente en lo que no es provechoso, van a llevar su mayordomía a cualquier etapa de su vida. Si es en su familia, si es en el trabajo, si es en diferente lugar donde están, si no controlan el consumo de la producción, van a ir a bancarrota y van a fracasar en su mayordomía. Y qué triste es cuando fracasamos en la mayordomía del Señor. Ahora hay algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes. El productor más grande que existe es Dios y el consumidor más grande es el hombre. Cuánta tala inmoderada de árboles, cuánta contaminación en todos lados. El hombre es el consumidor, pero consume y destruye, y Dios provee lluvia, provee oxígeno, provee sol, provee bendición hasta que sobreabunda. Interesante en este tema de pandemia, ¿cuántos tienen que pagar mucho dinero porque los conecten al oxígeno? ¿Y cuánto nos cobra Dios a nosotros por el oxígeno que respiramos cada día? Para que hagamos una diferencia en cómo somos nosotros los seres humanos. Y así actuamos en nuestra vida espiritual. A veces tenemos que darle al Señor un diezmo justo, pero no se lo damos. Y negociamos con Dios de lo que a Él le pertenece. Y entonces, aunque nuestra producción sea mayor, pero si somos infieles al Señor, el consumo va a ser interesantemente grande y vamos a tener pérdida siempre. Y la pérdida más triste, hermanos, es la pérdida espiritual. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta estos temas fundamentales. Vean lo que dice Ministerio Médico en la página 230. Este cuadro que está aquí aparece aquí en este párrafo inspirado. El que está a cargo de las finanzas, note esto, necesita estudiar cuánto se puede ahorrar en vez de cuánto se debe de gastar. Hay gente que mira el dinero y dice, uy, tenemos dinero. Le cae el dinero en la familia y le compra esto a los hijos, esto a la esposa, esto para él.
y a veces son cosas innecesarias. El hijo quiere un par de zapatos de marca, la hija quiere un vestido de marca, pero vayan a ver ustedes el closet donde guarda su ropa. Hay mucha ropa que tal vez no usa. Es un gasto innecesario. Vean lo que dice el testimonio. El que está a cargo de las finanzas necesita estudiar cuánto se puede ahorrar en vez de cuánto se debe de gastar. Hay que cortar todo gasto innecesario. Comprendan que el consumo no debe exceder a la producción. Palabra bendita del Señor. Inspiración del espíritu de profecía. Interesante cuadro, mis hermanos. Y esta es una ciencia, por eso leímos más adelante. Antes leímos que la economía es una ciencia con bendición. Necesitamos entender cuánto consumo y cuánto produzco. Pero debo de comprender que el consumo no debe de ser mayor que la producción. Ministerio Médico, página 230. Ahora noten esto, hermanos. Hay algo importante. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 443, dice, para ahorrar $1 es preciso contar los centavos. Cuenta tus centavos. Un centavo vale mucho delante de los ojos del Señor. Valen mucho para poder sumar. En ningún centro comercial, en ningún supermercado, te van a dar un producto si te hacen falta 2 centavos o 3 centavos. Nota bien, los que hemos tenido la experiencia de ir a los supermercados a comprar cualquier cosa en cualquier lugar, por 5 centavos, por 10 centavos, por 25 centavos, no te pueden dar un producto que tú necesitas. Noten esto, a mí me ha pasado, hermanos, he comprendido el valor de un centavo y necesitamos nosotros ahorrar. Para ahorrar $1 es preciso contar los centavos. Interesante lo que menciona la sierva del Señor. Hace años atrás, yo estaba en Guatemala, en la misión, en la capital. Salí a cortarme el cabello, fui y estacioné el carro en una máquina, en un estacionamiento donde se echan monedas. Salí de donde estaba quitándome el cabello y cuando registro mi bolsa había olvidado mi dinero en la misión. Así que le digo al Señor que me quitó el pelo. Siempre Él me conoce, siempre voy a cortarme el cabello ahí con Él y le digo, ¿será que regreso dentro de 1 hora? Fíjese que olvidé mi dinero. Claro que sí, don Danilo, no se preocupe, vaya y regresa. O cuando venga la próxima vez a quitarse el cabello, usted me puede pagar lo que me debe. Claro, yo me fui. Pero saben, hermanos, iba pensando. ¿Y saben en qué iba pensando? ¿Cómo iba a hacer para pagar el parqueo? Cuando voy a ver, saco el vehículo, en el carro tenía varias monedas, pero me hacían falta 10 centavos de quetzal. Y por esos 10 centavos de quetzal, la máquina no levantaba prácticamente la garita donde yo estaba, no levantaba la barra para que yo pudiera salir. Y no podía salir por 10 centavos. Y había una lista de carros detrás de mí, una fila, y no podían salir por mí porque me faltaban 10 centavos. Y qué vergüenza para mí. Le dije al que cuidaba en la garita, a uno de los policías, ¿me puede prestar 10 centavos? No me prestaron 10 centavos. Tuve que dejar parqueado el carro allí. Caminé, mis queridos hermanos, porque quería montar un bus urbano y me hacían falta 10 centavos para poder subirme al bus y me dijeron, no, si no tiene completo lo que usted necesita, no puede subirse al bus. Tuve que caminar muchas cuadras, hermanos, y entendí el valor de los centavos. Y cuando leí lo que dice la sierva del Señor, para ahorrar $1 es preciso contar los centavos. Entendí la parábola de las monedas de la mujer que perdió una moneda de las 10 que tenía. Esa moneda representa a los hijos de Dios que están perdidos dentro de la iglesia, a los hijos de nuestros hermanos que están perdidos dentro de la iglesia. Cuán valioso es para Dios aquellos que se pierden y necesitamos encontrarlos. Hago ese paréntesis para poder ver el valor de una moneda, el valor de un centavo, y es muy importante que lo tomemos en cuenta. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 91. Defraudar a Dios es el delito más grande que un hombre puede cometer. Y sin embargo, este pecado está muy arraigado y extendido. Cuidado, querido hermano, si tú defraudas al Señor.
El delito más grande que un hombre puede cometer es defraudar a Dios. Y lamentablemente, dice la sierva del Señor, este pecado está muy arraigado y extendido. ¿Y en qué está muy arraigado y extendido este pecado? Vamos a Malaquías 3, 6 al 12. Vamos a ver según la versión de Reina Valera antigua. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Eterno Todopoderoso. Y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos al Señor? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y preguntáis, ¿en qué estamos robando? En los diezmos y en las primicias. Noten esto, diezmos y primicias. Las versiones modernas dicen ofrendas. La versión original es primicias. El diezmo y la primicia. Y quiero decir a mis hermanos, la primicia está en el mismo nivel del diezmo. El que no da sus primicias le está robando al Señor. No son ofrendas voluntarias como las que pasan a pedir en escuela sabática, en culto divino. Es lo que tú tengas en tu corazón. Pero los diezmos y las primicias es un deber. Y muchos le están robando al Señor en los diezmos y en las primicias. Y noten el versículo 9. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me estáis robando. Traigan el diezmo íntegro al templo y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Eterno Todopoderoso, a ver si no os abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador para que no destruya el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Eterno Todopoderoso. Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis tierra deseable, dice el Eterno Poderoso, Todopoderoso. Queridos hermanos, cuando nosotros somos fieles en nuestra mayordomía, en lo que le pertenece a Dios y en diezmos y en primicias, el Señor va a dar bendición hasta que sobreabunde. Pero si llevamos un diezmo infiel, no un diezmo íntegro, sino un diezmo infiel, es decir, que no refleja lo que es mi realidad, lo que yo gano. Yo soy un mal administrador y no estoy haciendo de Dios mi socio. Y por eso recuerdan este párrafo, defraudar a Dios es el delito más grande que un hombre puede cometer. Y sin embargo, este pecado está muy arraigado y extendido. Lamentablemente así es, mis queridos hermanos. Vean lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 1, 385. El diezmo es tan duradero como la ley de Dios. Joya de los Testimonios, siempre tomo 1, página 375. Tal como el sábado, el diezmo es sagrado. Note esto. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 35 y 36. Las primicias deben de ser dadas a Dios. He llegado a lugares, he llegado a iglesias, he llegado a asociaciones donde los hermanos no tienen conocimiento amplio de las primicias. Las primicias están en el mismo nivel del diezmo y es deber de todo cristiano darle a Dios lo que le pertenece. Vean lo que dice. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 86. El asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definidas concernientes a él. Ha especificado que los diezmos y las primicias constituyen nuestra obligación. Subraya eso, hermano. Es nuestra obligación de todos los miembros de la iglesia y aún de los que no son miembros, porque Dios nos da bendiciones y desea que demos en forma regular y sistemática. Es nuestra obligación delante de Dios dar diezmos y primicias. Que cada uno examine periódicamente sus entradas, las que constituyen una bendición de Dios, y aparte el diezmo para que sea del Señor en forma sagrada. Este fondo en ningún caso debería dedicarse a otro uso. Debe dedicarse únicamente para el sostén del ministerio evangélico. Después de apartar el diezmo,
hay que separar los donativos y las ofrendas según haya prosperado Dios. Pero nuestra obligación, los diezmos y las primicias delante del Señor, lo que Dios pide de nosotros. Queremos tener al mejor socio que no te falla y que no te va a abandonar. Hazte socio de Dios, querido hermano, y el Señor te va a bendecir abundantemente. Consejo sobre mayordomía cristiana 86, página 86. El Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería reservárselo para él. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto no nos enseña que debamos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede, aunque esto sea también un diezmo honrado. La porción del Señor debe separarse en primer lugar. Cuando Dios te bendice y recibes un salario, una ganancia justa, aparta lo que le pertenece al Señor. Aparta el diezmo y aparta la primicia. Eso le pertenece al Señor. Y va a venir una bendición hasta que sobreabunde. Tú vas a ser un mayordomo fiel y prudente. Tú vas a ser correcto en lo que haces, querido hermano y querida hermana. Siempre el mismo libro, Mayordomía Cristiana, página 77. Estamos ya viendo algunos últimos puntos. Dios ha puesto su mano sobre todas las cosas, tanto en los hombres como en sus posesiones, porque todo le pertenece. Él dice, soy el dueño del mundo, el universo es mío, y requiero que consagréis a mi servicio las primicias de todo lo que he puesto en vuestras manos mediante mi bendición. Noten esto. La palabra de Dios declara, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Él exige este tributo como una señal de nuestra lealtad. Cuando los hermanos, aunque den un diezmo fiel, no pagan sus primicias, no son leales delante del Señor. Noten lo que está en rojo subrayado. Él exige este tributo como una señal de nuestra lealtad. Qué interesante lo que dice la sierva del Señor. Necesitamos predicar más de estos temas. Hay un párrafo inspirado que dice, los que son mayordomos en la iglesia y son pastores, son obreros, son líderes de iglesia, si no predican este tema, que se busquen otro trabajo, que no trabajen en la iglesia del Señor. Debemos de enseñarle a la iglesia fidelidad, porque queremos que venga Cristo por segunda vez y necesitamos más misioneros que prediquen el evangelio en todo el mundo, pero a veces escasean los fondos en la tesorería y necesitamos contratar más personal, pero no tenemos. ¿Por qué? Porque hay infidelidad en la devolución de diezmos y primicias. Yo quiero apelar a tu corazón, querido hermano y querida hermana, en este momento. ¿Cómo está tu mayordomía delante del Señor? Yo no la conozco. Dios la conoce muy bien y tú la conoces muy bien. Espero que tú puedas ser fiel al Señor en estos puntos. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 82. La desobediencia a los mandamientos positivos dados por Dios concernientes a los diezmos y las primicias queda registrada en los libros del cielo como un robo perpetrado contra él. Me encontré con un hermano hace años atrás y nunca voy a olvidar. Me dijo, pastor, yo creí que solamente los diezmos tenía que dar. Yo estoy en deuda con Dios. Y empezó a sacar desde cuando no daba las primicias. Y dijo, hermano, yo quiero entregarle las primicias al Señor. Se impresionó con este párrafo de mayordomía cristiana. La desobediencia a los mandamientos positivos dados por Dios concernientes a los diezmos y las primicias queda registrada en los libros del cielo como un robo perpetrado contra el Señor. Y él dijo, tengo muchos años de ser miembro de iglesia y no he pagado mis primicias. Le prometo públicamente al Señor pagar todas las primicias. Y saben, hermanos, después de un tiempo me llamó y me dice, pastor, he pagado mis primicias y el Señor me ha dado bendiciones hasta que sobreabundan. Porque el mejor socio que nosotros tenemos es Dios, querido hermano. No te preocupes, ganas tú $100 y tienes muchos gastos
y piensas que si le vas a dar a Dios lo que le pertenece, te vas a quedar pobre. No, querido hermano, la misma regla para el pobre y para el rico Dios le ha dado a los seres humanos. Ni el rico le va a faltar dinero, ni el pobre se va a hacer más pobre. Necesitamos ser obedientes en cuanto a los requisitos y nuestras obligaciones con Dios, porque si no, hay un registro en los libros del cielo que aparecen como un robo perpetrado contra Dios. Y ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Quiero ser directo, hermanos queridos, y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Que Dios nos dé su gracia y su sabiduría. Meditad en los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio para ver las bendiciones y las maldiciones. ¿Cuál es la causa de tanta tibieza en la iglesia? Noten esto. ¿Por qué hay tibieza en la iglesia? Sería la pregunta. Los pastores debemos de registrar y de revisar los libros de tesorería. Debemos de involucrarnos para que la iglesia sea fiel en cuanto a sus obligaciones. Noten lo que dice Consejos para la Iglesia, página 150. En todas nuestras filas se practica la falta de honradez. Me aflijo y tiemblo cuando leo esto. En todas nuestras filas se practica la falta de honradez. Y esta es la causa de la tibieza que notamos en muchos de los que profesan creer la verdad. Estos no están relacionados con Cristo y están engañando sus propias almas. Vean lo que dice. Me duele declarar que hay una alarmante falta de honradez aún entre los observadores del sábado. ¿Cuál es la causa de la tibieza en la iglesia? Que tú, querido hermano, o que yo, querida hermana, pueda ser deshonrado con el Señor. Me duele declarar que hay una alarmante falta de honradez aún entre los observadores del sábado. Y esta es la causa de la tibieza en la iglesia. En todas nuestras filas se practica la falta de honradez. Y dice la sierva, y esta es la causa de la tibieza que notamos en muchos de los que profesan creer la verdad. ¿Cuántos tienen una posición alta, pero sus diezmos mienten a la hora de dar a Dios lo que pertenece? Muchos piensan, es que se lo voy a dar al pastor para que se enriquezca. No, hermanos, los salarios de los pastores muchas veces son muy bajos. Simplemente se usa el dinero para la proclamación del evangelio, para contratar más obreros y para que se predique el evangelio al mundo entero. Del diezmo que tú das, querido hermano, en tu asociación, un porcentaje va a la división y otro porcentaje va a la conferencia general. Y de ahí salen los salarios de los pastores, de los obreros que predican el evangelio en todo el mundo. Si tan solo nosotros pudiésemos conocer más detalladamente la benevolencia sistemática que practica la iglesia. No somos como la mayoría de iglesias, que cuando se juntan los diezmos, todos se lo dan al pastor. No, queridos hermanos, aquí en la iglesia hay un tesorero local y ese tesorero administra las finanzas con un comité y hay una nómina de salario. Y me duele decir que he revisado los salarios de los mayores de todos los países que forman parte de la división, y muchos de los salarios a veces no están de acuerdo al salario mínimo de lo que ganan muchas personas, porque aquí estamos por fe, trabajando porque amamos la causa del Señor, y llegará el tiempo en que los siervos del Señor, los pastores, van a trabajar sin salario. ¿Cuántos pioneros como el pastor Raúl Escobar, como el pastor Carlos Kossel, como el pastor Alfredo Gessner, que dejaron sus países y vinieron a trabajar en estas tierras centroamericanas, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, vinieron a trabajar sin salario? Y mis queridos hermanos, porque amaban la causa del Señor, también nosotros necesitamos trabajar no por amor a un salario, sino por amor a esta causa bendita a la cual nos debemos. Pero hay una alarmante declaración de la sierva del Señor. Me duele declarar que hay una alarmante falta de honradez aún entre los observadores del sábado. Quiero hacer la conclusión final en este momento. Y la conclusión final, mis queridos hermanos, es, como dice este pensamiento, Dios nos buscó y nos hizo socios con él, firmando un pacto de sangre.
Miren cómo Dios nos buscó. Y saben, hermanos queridos, algo que necesitamos entender. La primera ofrenda fue de origen divino. El primero que ofrendó fue el Padre. Y la primera ofrenda que Dios dio fue a su Hijo. Querido hermano, Dios dio lo mejor para ti y para mí. Dios dio a su Hijo. Dios nos buscó y nos hizo sus socios, firmando un pacto de sangre. Aquí coloco 3 cruces, porque Cristo murió en medio de criminales. Ahí firmó Dios un pacto con nosotros. Y cuán miserables somos nosotros de negarle el 10% y las primicias al Señor. Si el primer ofrendante fue el Padre y la ofrenda que dio el Señor fue lo mejor. ¿Cuántos tesoreros me dicen, ay pastor, miren los billetes viejos que meten los hermanos cuando dan su diezmo? Hay hermanos que meten las monedas y los billetes viejos. Y el pobre tesorero local tiene que ir al banco y a veces ni el banco reciben esas monedas. ¡Qué tristeza me da! Uy, mis hermanos, cuando Dios dio lo mejor que tenía el cielo, lo más valioso que había en el cielo, Dios lo entregó para buscarnos y hacernos sus socios, firmando un pacto de sangre, mirando cómo su hijo moría para rescatarnos. Esto debiera de conmover nuestro corazón para darle a Dios de todo corazón lo que le pertenece. ¿Y cuándo se hizo este plan? En los concilios secretos antes de la fundación del mundo. Manuscritos 13 del año de 1896. Dice este párrafo: siempre debemos acordarnos de que somos socios con Dios. Su obra y su causa exigen la primera consideración. No te olvides de esto, porque Dios te buscó a ti y me buscó a mí, firmando un pacto de sangre. ¿Cuántas almas están muriendo en el mundo y necesitan que este evangelio vaya? Pero no hay predicadores, no hay obreros, porque faltan recursos en la tesorería del Señor. La sierva del Señor dice, si tan solo los miembros de iglesia fuésemos fieles en nuestros diezmos y primicias, la iglesia del Señor tendría suficientes recursos para poder predicar el evangelio. Pero quiero finalizar con esto. Si tú no manifiestas tu fidelidad al Señor en tus obligaciones en cuanto a los diezmos y las primicias y el segundo diezmo, en el libro está perpetuado como un robo. Somos socios con Dios. Y yo creo que debemos de recordarnos de eso, porque un día en la cruz Cristo murió por ti y por mí. Y como dijo David, de lo que hemos recibido de tus manos, te devolvemos lo que es tuyo. Qué bonito es cuando reconocemos que lo que viene a nuestras vidas, tu casa, tu carro, tus propiedades, todo lo que tienes, todo lo que has alcanzado, es por la voluntad del Señor. Y que tú reconozcas al Señor dándole lo que a Él le pertenece. No te vas a quedar más pobre, ni al rico le va a hacer falta mucho, no. Y Dios va a dar bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor bendiga su palabra en este momento y quiero agradecer su fina atención. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Pastor, le entrego el tiempo, Pastor Everardo, muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.